Tal chicos? Bienvenidos a la clase de síndrome coronario agudo sin ST elevado. Tenemos dos guías, la 2020 de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Americana del 2014. ¿Ok? Igual siempre recomendarles qué significa cada colorcito en mis diapositivas. Clase uno, la mejor evidencia, la mejor base bibliográfica. Las definiciones de sin ST elevado tenemos angina inestable e infarto agudo sin ST elevado. ¿Ok? Los dos se manejan igual. ¿Ok? No tienen nada de diferencia. Lo único es las troponinas, ¿sí? Porque obviamente la que tiene elevación de troponinas es la que mayor pronóstico de mortalidad tiene. La angina inestable es un tipo de isquemia transitoria y el infarto es una necrosis de tipo coagulativa del miocardio que es irreversible, es una lesión irreversible. La angina puede ser reversible. El infarto, se infarta esa zona y ya no hay vuelta atrás. Esa zona va a ser cicatrización y el paciente va a tener una disfunción del ventrículo al futuro. ¿Ok? La duración del dolor torácico de la angina inestable es del 20 a 30 minutos y el del infarto teóricamente es mayor de media hora y dura ya 1 hora, 2 horas, 3 horas el dolor de un infarto. ¿Ok? En electrocardiograma vamos a tener que las dos van a tener dos signos, la onda T invertida y la depresión del segmento ST. ¿Ok? Esos dos signos lo colocamos aquí, ¿no? La onda T invertida, como pueden observar, o la depresión del segmento ST. ¿Sí? En ambos vamos a tener que la obstrucción de la arteria es parcial. ¿Ok? Eso es la diferencia entre el síndrome coronario crónico con ST elevado y sin ST. En los dos va a haber una placa inestable que se rompe, que se erosione, que haya hemorragia, etcétera. La cosa es que hace que haya contacto la placa a su interior con la sangre y forme un trombo. Pero la diferencia es que el trombo, que ocluye el 100% de la luz, se asocia con el infarto agudo con ST elevado. En cambio, un trombo que afecta parcialmente la luz y aún deja luz alrededor, se asocia, ¿sí?, con el síndrome coronario sin ST elevado. ¿Ya, chicos? Con respecto al Zika sin ST elevado, ya tenemos diferentes presentaciones clínicas, ¿sí? En reposo, de inicio reciente, decreciendo y post-infarto, ¿ok? Siempre recordar la clasificación de grados de angina de la Sociedad Canadiense. En reposo es una angina de tipo 4, ¿sí? Que aparece de forma espontánea, sin desencadenante aparente. Recuerden que esta angina en reposo, si es que dura menos de 5 minutos, es estable. En cambio, si dura más de 20 minutos, se considera un Zika sin ST elevado, ¿ok? De presentación en reposo. Ya chicos, de inicio reciente se conoce también como de novo, es una angina que tiene menos de 3 meses de tiempo de enfermedad y que puede estar con angina grado 2 o grado 3, ¿ok? Consideradas inestables. Decrescendo es una angina que aparece, ¿ok? Estable, ¿ya? Y con el pasar del tiempo va gradificando su intensidad y va apareciendo con el mínimo esfuerzo. Eso se considera decreciendo. Un ejemplo, una angina que hace unos meses era grado 2 y hoy día es grado 3, ¿no? Y en poco tiempo, esta angina ha progresado en grados. Eso es decreciendo. Postinfarto es una angina que aparece luego de las 24 horas postinfarto o durante su primer día, perdón, su primer mes de evolución post evento cardiovascular. En el diagnóstico electrocardiográfico, importante siempre un EKG de 12 derivadas, no un EKG
por celular, digital. Tiene que ser 12 derivadas con sus 6 electrones del pecho y sus 4 electrodos de las extremidades. ¿Ok? Tenemos dos criterios, la inversión de la onda T, ¿sí? Que comúnmente tiene que observarse en D1, D2, ABL y de B2 a B6. Esta onda T, ya chicos, nos representa un pronóstico levemente alterado, ¿ya? No es como una isquemia más grave como se observa en la depresión del ST, ¿sí? Recuerden que la inversión de la onda T, ¿ya? En más de 1 milímetro, en más de un cuadradito, en más de 5 de las siguientes derivadas, se considera ahí recién una inversión de onda T por síndrome coronario agudo sin ST elevado. ¿Ok? Recuerden eso, ¿ah? No solamente, miren, un ejemplo, ¿no? Encuentro una inversión de onda T en una derivada, ya pienso que es isquemia o angina inestable. No, ¿ok? Tiene que estar más de las 5 derivadas que hemos mencionado con inversión de onda T. La depresión del segmento ST es que el punto J, ¿sí? Esté deprimido más de un cuadradito, ya chicos, en las derivadas, más de dos derivadas de la región observada, ¿ok? Entonces, en el SICA, sin ese elevado, es muy importante el diagnóstico electrocardiográfico, detectar inversión de onda T, detectar depresión del segmento ST, ¿ok? Luego de eso, el diagnóstico bioquímico. Acá sí es importante el diagnóstico de troponinas en comparación al con ST elevado. ¿Por qué? Porque el ST elevado me conlleva mayor mortalidad y esperar las troponinas para recién diagnosticar infarto me va a conllevar a una demora. Entonces, uno puede aceptar realizar esa intervención cuando tenemos un sin ST elevado. Ahí sí podemos utilizar el uso de troponinas, ¿ya? ¿Para qué? Para definir si es una angina inestable o estable. Perdón, una angina inestable o un infarto agudo de miocardio. ¿Ya, chicos? Recordar que primero, ¿sí? En los años 70 apareció la creatinina quinasa, en los años 80 y 90 la mioglobina y en los últimos 20 años la troponina. ¿Sí? Obviamente lo más recomendable es la troponina, ya que es mucho más sensible y actualmente se recomienda que el valor ya no sea por microgramo por litro, sino por nanogramo por litro. Eso hace que la troponina sea de alta sensibilidad. ¿Ok? Entonces, en algunos hospitales del Perú tienen troponinas de alta sensibilidad. Actualmente casi todos tienen troponinas de estándares, ¿ok? Que se miden por microgramos por litro. ¿Ya? Sí, cuando tenemos de alta sensibilidad es porque se mide en nanogramos, entonces solamente una elevación de nanogramos va a ser detectada en esto. En cambio acá no, ¿ya chicos? Y a la hora de haber ingresado, ¿ok? Y nos vamos aquí. Entonces miren, paciente ingresa, ya, ingresa, se le toma a las 0 horas troponinas comúnmente de alta sensibilidad, o sea, HS, y también a la hora, ¿ya? Entonces vas a tener dos resultados. Un resultado, ¿sí? ¿Ok? A la hora y un resultado a la 1 hora. A las 0 horas y a la hora, perdón. ¿Ya? Entonces, nos vamos acá. Tenemos diferentes estudios de troponina de alta sensibilidad, sean T, I, cualquiera, ¿ok? Y múltiples rangos. Entonces, la guía te dice
Ok, la guía te dice que estos valores, ¿sí? Al ingreso se consideren infarto, ¿ok? Más que todo, mayores de 5 a 10 de nanogramos por litro de troponinas se consideren infarto. Entonces, si estas troponinas siguen elevadas al ingreso y se elevan aún más a la hora, es confirmación de infarto agudo de miocardio sin ST elevado, ¿sí? Si en cambio al ingreso y a la hora está muy bajo el nivel de troponinas, descartas infarto y te quedas solamente con angina inestable, ¿ok? Angina inestable. Entonces, esto es para si tienes a la hora muy bajo y a la hora igual muy bajo, al ingreso y a la hora descartamos infarto, ¿sí? ¿Ok? Y se le puede hacer a las 3 horas, chicos. Se le puede recomendar hacer a las 3 horas otras troponinas. ¿Ok? A las 3 horas. ¿Ya? En la antigua guía se recomendaba 0, 1, 2, 3 horas. Actualmente se recomienda solamente el ingreso y a la hora. ¿Sí? Al ingreso y a la hora. ¿Ya? En cambio, si al ingreso y a la hora los valores de troponina no son concluyentes, ¿sí? Y aún persiste la clínica, se le puede hacer a las 3 horas de ingreso una muestra de sangre para troponinas. ¿Ok? Punto importante. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esto? Para ver si mi paciente que al ingreso, miren, ingresó, ¿no? Le sacas troponinas y al ingreso salen elevadas, se hospitaliza y entra a una unidad de cuidados cardiovasculares. Si es que no está elevada, se puede tomar a la primera hora, ¿sí? ¿Ok? O manejo en observación de emergencia y luego a su casa, porque es una angina inestable. Si a la hora aparece elevada las troponinas, se hospitaliza, ¿ok? Si tienes dudas, le sacas a las 3 horas, porque sigue en observación de emergencia. Si se eleva a las 3 horas, se hospitaliza. Si no, sigue en observación y a su casa, ¿ok? Entonces la angina inestable, observación y luego manejo a su casa, ambulatorio. El infarto sin ST elevado se hospitaliza. ¿Ya, chicos? Eso es lo más importante que tienen que saber. ¿Ya? Entonces todo está en las troponinas. Acá sí me importan las troponinas en el Zika sin ST elevado. ¿Ya, chicos? Entonces recordar que para evaluar la mortalidad tenemos las troponinas. Mientras más troponinas tenga el paciente, mayor riesgo de muerte. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que hay mayor extensión del infarto. ¿Ya? ¿Qué más? La aparición de elevación del péptido natriurético cerebral. Vamos a ver lo que en insuficiencia cardíaca es un marcador de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, si aparecen estos péptidos natriuréticos, me están diciendo que el paciente con infarto sin ST elevado está haciendo falla cardíaca aguda y aumenta mayor su probabilidad de muerte. Y con respecto a los riesgos de mortalidad, tenemos diferentes escalas que utilizamos en el SIGA sin ST elevado. Tenemos la escala Grace, ¿ok? Se recomienda, no se debe considerar, mejor dicho, no se recomienda, se debe considerar el uso de la escala Grace, ¿ok? Esta es la escala Grace, tenemos 3 puntos. El primer punto, detectar, ¿ya?
Identificar un ejemplo, clase de Killip y Kimball de insuficiencia cardíaca. Clase uno no tiene insuficiencia cardíaca. Clase 2 tiene insuficiencia cardíaca aguda. Clase 3 el paciente con insuficiencia cardíaca aguda está haciendo un edema agudo de pulmón. Y clase 4 está haciéndome un shock cardiogénico. Y ahí sumas puntos. ¿Qué más? La presión arterial sistólica. ¿Qué más? La frecuencia cardíaca, la edad y la creatinina. ¿Sí? Mientras más ahí vas detectando, sumas tus puntos. Otros, ok, que tenga un paro cardíaco a la admisión, que tenga desviación del ST y que se eleve las enzimas cardíacas. Si todo esto lo sumas, tienes un total de puntos. Y acá tienes el total de puntos, ¿sí? Y la probabilidad de morir en el hospital. Mientras más puntos tenga, obviamente mayor probabilidad, ¿no? ¿Ya? ¿Qué te dice la escala Grace? Riesgo bajo, menor de 108 puntos. Riesgo medio, entre 109 a 140 puntos. Riesgo alto, mayor de 140 puntos. ¿Ok? Eso es con respecto a la escala Grace. Recuerden, mide la muerte intrahospitalaria en un paciente con Zika sin ST elevado. Luego tenemos la escala TIMI, ¿sí? No tan recomendada actualmente, pero igual he colocado para que sepan cuáles son las escalas de mortalidad. La TIMI, ¿sí? En la TIMI, sí tenemos igual edad, puntos. Si tiene comorbilidades como diabetes, hipertensión o angina estable como antecedente, punto. En el examen físico, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el Killing y Kimball, el peso y la presentación. Si tiene un síndrome con ST elevado antecedente a este Zika sin ST, o si en el EKG se ve un bloqueo de rama izquierda, BCRI, ¿sí? Todo eso suma, chicos, y me da un puntaje total, ¿sí? Riesgo bajo de 0 a 2 puntos, riesgo medio de 3 a 4 puntos y riesgo alto mayor de 5 puntos, ¿ok? Eso es, me mide la mortalidad y las complicaciones y la necesidad de requerir revascularización luego de 14 días. Luego tenemos la escala Crusade. Esto me medía la mortalidad, ¿sí? La mortalidad, que obviamente se relacionaba mucho a la escala del infarto, a la escala de la isquemia. Y luego tenemos el riesgo hemorrágico. ¿Para qué? Ya vamos a ver en el tratamiento. La escala Crusade, o Cruzade, mejor dicho, ¿no? Sirve para ver el riesgo de sangrado en un paciente con Zika sin ST elevado. Tenemos que sacar el hematocrito, la creatinina, la frecuencia cardíaca, el sexo, diabetes. Si es que tiene síntomas o signo, mejor dicho, de insuficiencia cardíaca en el momento. Ok, si es que tiene algún antecedente de algún evento cardiovascular y la presión arterial sistólica. Con todos esos puntos vamos marcando, vamos sumando y me sale, sí, los puntajes, ¿no? Bajo riesgo menor de 30, moderado de 31 a 40, alto de 41 a 50 y muy alto mayor de 50 puntos. ¿Ok? ¿Riesgo para qué? Para el sangrado. ¿Sí? Para el sangrado. Luego tenemos esta escala que te recomienda la guía europea, la nueva escala de riesgo hemorrágico y trombótico. ¿Sí? De la ARC-HBR. ¿Ya? Aún no está validada, pero igual te lo coloco, ¿sí? Porque en el futuro puede que ya la validen y la recomienden, ¿ya? Más que todo te dice que el riesgo hemorrágico es alto cuando se cumple al menos un criterio mayor o dos criterios menores, perdón. ¿Ok? Entonces, en el tratamiento sintomático tenemos alivio del dolor, ¿sí? Que puede ser con, recuerden, nitratos o morfina, ¿ok? Oxigenoterapia siempre y cuando tenga menor de 90 de saturación. Con respecto al manejo antiisquémico, tenemos los nitratos, nitroglicerina, isorbide dinitrato o dinitrato isorbide. Luego también tenemos los betabloqueantes, ¿sí? Los bloqueadores de canales de calcio,
se pueden utilizar, ¿ok? Comúnmente recuerdan las contraindicaciones. Si es que existe disfunción del ventrículo izquierdo, ya, si es que si hay bloqueo auriculoventricular con el intervalo PR mayor de 0,24 o bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado, ¿no? Eso ahí está contraindicado, ¿ya? Recuerden que lo más recomendable, según la guía americana, es que se utilicen estos bloqueadores de canal de calcio cuando tiene el paciente síntomas isquémicos, cuando los beta bloqueadores no tienen. En otras palabras, el manejo de síndrome coronario crónico que hemos visto, ¿no? Empezamos con beta bloqueantes, si no, utilizamos la suma de los dos, si no, nos quedamos y cambiamos solamente con bloqueadores de canal de calcio. Manejo hipolipemiante, ya lo hemos visto. Primer tema, síndrome metabólico con aterosclerosis, manejo de lipidemias. Así que aquí solamente recordar, ¿ok? ¿Qué es lo que me importa, chicos? El manejo antitrombótico, ¿ya? El manejo antitrombótico. Yo lo que no quiero en mi paciente sin ST elevado es que ese trombo cierre toda la luz. Recuerden que el trombo está así. El trombo aún tiene un espacio donde pasa la sangre. Y yo no quiero que ese trombo complete y cierre el espacio. Por eso quiero darle antitrombóticos. Una duoterapia de anticoagulantes con antiplaquetarios. ¿Ok? El anticoagulante de elección para Zika sin ST elevado es la heparina sódica. Nunca te olvides. La heparina sódica es el manejo de elección anticoagulante para sin ST elevado. ¿Ok? Y antiplaquetarios, el ácido acetil salicílico junto con el ticagrelor. No el clopidogrel, sino el ticagrelor. Ya que lo tenemos, tenemos un Zika sin ST elevado, vas a utilizar heparina no fraccionada. Recomendación 1A. ¿Ok? Luego tienes que evaluar el riesgo hemorrágico. ¿Cómo hemos evaluado el riesgo hemorrágico con la escala de Crusade? ¿Sí? Si el riesgo es bajo, alto o muy alto. Eso te lo dice la escala de Crusade. ¿Ok? Si el riesgo, que lo que más queremos es que sea bajo el riesgo hemorrágico, podemos iniciar por un año entero, ¿sí? Por un año entero, una duoterapia combinada, siempre y cuando va a tener aspirina. Y la puedes combinar con clopidogrel, con prasugrel o ticagrelor. La más recomendable es la combinación de aspirina con ticagrelor. ¿Ya? Eso siempre y cuando se maneje con un riesgo hemorrágico bajo. Si es alto el riesgo hemorrágico, se recomienda solamente aspirina con clopidogrel durante 3 meses. Si el riesgo, y luego se continúa con toda su vida aspirina, ¿ok? Si el riesgo es muy alto, sí, muy alto, se recomienda aspirina con clopidogrel durante un mes y luego clopidogrel durante toda la vida del paciente. ¿Ok? Esa es la recomendación, ya chicos. En emergencia, anticoagulamos e iniciamos manejo antiagregante plaquetario con 2 fármacos. La duración va a depender del riesgo hemorrágico que te salga en tu escala de Cruzade. ¿Sí? Recordar. ¿Ya, chicos? La otra pregunta, ¿cuándo revascularizamos? ¿Ok? Vamos a revascularizar según el riesgo, ¿ya? Según los riesgos. ¿Ok? Miren, un ejemplo, no a todo paciente se revasculariza, ¿ya? Mira, pacientes que son de bajo riesgo, la revascularización depende de ellos, es selectiva, ¿sí? ¿Ok? En cambio, pacientes que tienen riesgo alto, de obstruirse completamente y formarme un Zika con ST elevado, ya eso es más peligroso que se transforme a eso. Hay que utilizar una intervención temprana, menos de 24 horas.
¿Qué pacientes tienen alto riesgo? ¿Ok? Eh, pacientes que tienen una escala Grace mayor de 140. Eso nunca se olvide, ¿sí? Por eso es importante la escala Grace. La Grace mayor de 140, riesgo alto, voy a indicarle que se utiliza una intervención coronario percutánea de revascularización en las próximas 24 horas como máximo, ¿ok? O que haya cambios en el EKG que tiendan a hacer elevación de CT, ¿sí? A esos pacientes de manera 24 horas. Pacientes de alto riesgo, ¿cuáles son? Pacientes que tienen Zika sin ST elevado, pero ya hacen shock cardiogénico. El dolor torácico no calma con nitroglicerina, nitratos endovenosos o hasta con morfina no calma. Que empiecen arritmias ventriculares que pueden llevarme al paro cardíaco. Que haya complicaciones mecánicas como ruptura del tabique, eh, insuficiencia mitral, ¿ok? Complicaciones mecánicas. Insuficiencia cardíaca, ¿sí? Eso de ahí es alto riesgo. Y tengo que decir, ok, mi paciente con Zika sin ACT elevado tiene que ir de manera inmediata en menos de 2 horas a que le hagan una terapia de revascularización percutánea. Ok, ¿cuál se recomienda? Stents fármacoactivos. Sí, chicos, stents fármacoactivos. Ya. Eso es el manejo agudo, ¿no? El manejo en emergencia, en observación, ¿sí? ¿Cómo vamos a decidir qué manejo le vamos a dar y cuándo revascularizar? ¿Ok? No es como el Zika con ST elevado que sí o sí tienen que revascularizarlo al paciente y darle fibrinolíticos. A esos pacientes no se le da eso. Solamente, dependiendo del riesgo, se revasculariza. ¿Ok? El manejo de mantenimiento, ya saben, sus cambios de estilo de vida, ¿sí? Y el mismo manejo antisquémico que estamos viendo aquí. Beta bloqueantes y sus bloqueadores de canal de calcio. O sea, lo que hemos visto en síndrome coronario crónico. ¿Ya? Lo que hemos visto ahorita es el manejo de emergencia. Recuerden, heparina, ¿sí? Como anticoagulante de elección para sin ese de elevado. Ya chicos, gracias. Nos vemos en la próxima clase.